esperan que recargue. Una vez ya recargado, pueden venir los que son los ejercicios y ejecutarlos. Y ahí ya se pueden ejecutar. Porque por ahí esto así de forma normal solo soporta Python, no soporta Java. Profe, disculpe una duda. Sí, No, ahí lo vi, no, no lo veía. bien. Hola, profe. Yo tengo unas dudas con matriz más que todo. No sé Sí, si dígame. podríamos hacer un repaso más o menos. Un repaso, sí. Sí, sí. A ver, voy a crear Bueno, una nueva gracias. clase que va a ser. Bueno, el concepto de matriz lo entienden, ¿no? Lo que es una matriz. Sí, sí, sí. Bueno, acá en codificación se lo suele ver igual, pero como tal la matriz que definimos, dando como ejemplo que es una matriz de matriz entero, recuerden, se lo puede escribir de esta forma como agregando solo aquí y omitiendo esto. De ambas formas es válido. Yo lo voy a hacer así para que quede presente. Y a este le voy a asignar el valor 1, 2, 2, 3. Todo lo que termina armando va a ser un vector con el valor 1, el 2 y el 3. Y si yo a su vez a esto lo convierto en una matriz, y ahora le agrego un segundo argumento directamente a esta variable, lo que se termina convirtiendo es como en una matriz de 1, 2 o 1, 3, 4 y 5, 6. Es lo que termina siendo esto. En realidad termina siendo un vector de vectores. Así que cuando yo imprima esto, lo que me terminará haciendo es aquí teniendo 1, 2, acá va a haber otro vector que va a ser 3, 4, y acá va a haber otro vector que va a ser 5, 6. O sea, el concepto de matriz termina siendo solo una asociación para que lo entiendan en términos matemáticos, como para decir que hay filas y hay columnas. Pero no es más que venir a agarrar ya esto. No es más que tener, bueno, lo que tengo el vector, la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, donde yo acá voy a tener una fila, voy a tener otra fila y voy a tener otra fila. Y esto van a ser las representaciones de cada vector. Vector 1, vector 2 y vector. No, no trabajamos con las columnas, ¿no? Lo que son las columnas terminarían siendo estos, mirándolo de esta forma, esta posición. Es decir, que este vector va a tener una posición, el A va a estar en la posición 0, el B va a estar en la posición 1 y el C va a estar en la posición 2. Bueno, esto lo voy a corregir, voy a poner vector 0, vector 1 y vector 2, así como para seguir la posición. Es decir, que cuando yo llamo, digamos, a esta variable vector, lo primero que le digo acá adelante es en qué fila está. Bueno, digo, está en la fila
hagamos de cuenta que quiero buscar el valor de, a ver, esto, que quiero este valor. Entonces lo que va a hacer es que le vamos a tener que decir, está en la fila 1 y de ese valor, como cada uno va a tener su propia posición, posición 0, 1, 2, y acá va a pasar lo mismo, le voy a decir la posición en la que se encuentra. En este caso va a ser 1. Y me va a dar lo que es el elemento que yo seleccioné. O sea, decir matriz es una forma de expresarlo, pero la forma correcta sería decir que es una lista de listas. Y eso se puede demostrar un poco más sencillo si vamos a analizarlo por el array list. Como en esto, si yo quiero declararlo, tienen que ser de las mismas dimensiones. Yo, si hago un int y le pongo una matriz y declaro esto, new int, le tengo que decir, bueno, la posición de filas que voy a tener y la cantidad de columnas, definiéndolo así de esta forma, ¿no? A ver, int de filas, columnas. Esto, filas igual columnas es igual 3. Bien. Acá estoy diciendo que las filas va a tener la misma cantidad de columnas y esto van a ser de 3. O sea, ahí va a ser una matriz, por ejemplo, de 3 por 3. O que es lo mismo decir que yo voy a tener 3 listas de 3 elementos cada una. ¿Sí? Puede ser de 4 por 4. Pero faltarían números, ¿no, profe? ¿O no? Para que sean 3 de 3. No, porque al final yo lo que estoy haciendo es esto. Y esto es estática. O sea, ya cuando lo declaro de esta forma, llamando a la primitiva y con las dimensiones, ya se va a crear una matriz de esas dimensiones. Y no va a cambiar. Es decir, lo que yo voy a terminar teniendo va a ser, a ver, es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, esta es la matriz que voy a tener. Cuando yo lo inicializo de esta forma, la matriz se carga con 0. Y después yo le voy a poder sobreescribir lo que es el valor. Hagamos una cosa, voy a crear un método para que me imprima la matriz que yo le pase. Que va a ser imprimir. Así por ahí lo puedo llegar a reutilizar. Imprimir matriz. Le voy a pasar. Y voy a crear un método que puedo utilizar acá el líder. Proporciones. Y acá voy a hacer el típico for que hacemos. Int i igual 0 para recorrerla cada fila y igual, no, menor que matriz.len, la longitud y matriz. Para ahorrarme tiempo voy a hacer lo mismo pero con las columnas. Y acá voy a poner i jj más. Bien. Y de esta forma, a ver si son, voy a sacar esto y voy a imprimir lo que está en la matriz, en el elemento i y en la posición 4.
Esto lo voy a concatenar con la tabulación. Lo que estoy haciendo acá es simplemente darle la forma para que se vea como una matriz. Si yo ejecuto esto, ahí está. Él me termina mostrando lo que le he mostrado acá. Es decir, que yo acá, es como digo, voy a crear 3 vectores que son 1, 2, 3, y cada vector va a tener 3 columnas, o sea, como 3 elementos. En este caso sería 1, 2, 3. Y eso es lo que se reduce una matriz. Es decir, si yo vengo, creo un array list, una list, ya para manejarlo de esta forma, una lista, y yo acá digo de string, como de cadenas, y voy a decir lista, cadena, y acá new array list, y de string, y acá yo le puedo agregar a lista cadena, punto add, que era agregar a esa lista un nombre. Y acá voy a hacer lo mismo, esta cadena, pero voy a agregar otro elemento. Por ejemplo, acá en vez de poner nombre voy a poner hora. Y acá es todo mundo. Bien, esto lo que termina siendo es una lista dinámica. Es decir, esto va a ir creciendo. Yo solo le voy agregando elementos y va a terminar creciendo. Pero, bueno, ¿cómo termino asociando esta matriz? Y yo puedo crear una lista que tenga lista de string. Y a este le voy a poner matriz cadena. Y tendré que hacer un array list de lista de string. Si lo que yo voy a decir que esta lista va a tener una lista de cadena. Y como tal, yo a esta matriz cadena le puedo agregar lo que es mi lista cadena, o sea, este valor. Si esto yo lo llego a imprimir como matriz cadena, van a ver que termina haciendo eso. O sea, tiene los primeros corchetes, son para decir que es una lista, y los segundos corchetes son para decir que es una lista dentro de otra lista. O sea, esto que está en verde vendría a ser mi lista cadena, y el otro corchete lo que engloba va a ser mi matriz cadena. Yo podría crear, por ejemplo, y voy a copiar de esto otra lista cadena, pero le voy a poner 2 y 2 y le voy a sacar esto. Y acá que tenga solo una palabra. Bueno. Si yo esto lo ejecuto, a ver, aquí creé la lista, pero no la agregué a mi matriz. Así que le tengo que decir a matriz cadena que me agregue lo que es la lista cadena 2. Y ahora si yo imprimo, ve, me muestra la primera lista, que es lista cadena, y el segundo elemento de esa lista va a ser la otra lista cadena. O sea, lo que estoy haciendo es una lista de lista. Y esto yo lo puedo tratar de representar también de la misma forma utilizando este imprimir, pero voy a hacer un copy-paste, o sea, voy a copiar y pegar, pero que en vez de que me reciba este tipo, le voy a decir que me reciba una lista de lista. Voy a decir un list de list, o
sea, lista de string. Bueno, acá voy a hacer la matriz punto size para que me diga la cantidad de elementos, que en este caso van a ser 2, porque voy a tener 1 y 2 elementos. Y luego acá, cuando vaya recorriendo cada fila, tengo que traer de esa fila, o sea, de esa fila, cuántos elementos tiene. En este caso, la primera va a tener 2 elementos y la segunda va a tener cuando la recorra 1. Así que le voy a decir, bueno, tráeme la fila o el elemento, digamos, la lista que vos estás iterando, y de esa tráeme bueno, decime el tamaño que tiene, o sea, la cantidad de elementos que tiene. Y acá voy a decirle, bueno, tráeme el elemento de la lista I, y de esa lista I que me traiga el elemento J. Y yo aquí puedo hacer bueno, imprimir, pero le paso la matriz cadena. Si yo lo ejecuto, termina haciendo esto. Ya lo trata de representar como una matriz. Porque si yo le agrego aquí al mundo nuevo y le agrego otro elemento, que esto va a ser cadena 2.add, y le agrego Saraz, y lo ejecuto, ahí está. Está teniendo la forma de una matriz. Es por eso, digamos, que la matriz en realidad, lo que es su concepción acá, es una lista de listas. Y yo como tal puedo extenderla a las dimensiones que yo quiero. Quizás no termino haciendo una lista ni una matriz, y termino haciendo lo que es un cubo. Agarrar y tener 3 dimensiones. Y hago una lista de listas de listas. Y quizás puedo extenderla más y hacer una lista de lista de lista de lista, que ya venían a ser 4 dimensiones, como un tesseracto o algo así. ¿Se entiende lo que es acá en programación el concepto de lista? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, como adicional, por ahí le quiero explicar, porque nosotros estuvimos utilizando este for, y Java, a partir de la versión 7, tomó algo de otro paradigma de programación, que es el paradigma funcional, que es una función llamada for each, que quiere decir por cada o para cada. ¿Y qué es lo que hace este for each? Recorre cada elemento de una lista, y ya cuando llega hasta el último finaliza. Yo con ese elemento lo voy a guardar en una variable, y yo con el elemento, como digo, ese, voy a poder tratarlo como quiera. Hay otras funciones que también sacó del paradigma funcional, que en su momento la vamos a ver. Pero, a ver, teniendo el for each, que es for each, como se escribe, o hay que lo interpreta Java, se podría decir un bucle que recorre todos los elementos de la lista. Y vamos a empezar por el de Java 1.7, Java 7, que tenía la sintaxis esta. O sea, empezaba como un for normal, pero aquí lo que había que decir era el tipo, que en este caso, bueno, el tipo del dato, que si nosotros, por ejemplo, tenemos una lista de string, una list de string,
a la hora de recorrer, yo lo que voy a obtener va a ser el tipo string, porque quiero tener este valor. Tipo de dato, y aquí voy a tener el nombre de la variable donde voy a guardar el dato. Se colocan 2 puntos y a continuación es la lista que quiero recorrer. Se abre y cierran llaves para decir que es el cuerpo, y aquí hago lo que tenga que hacer. A ver. Y aquí hago lo que tenga que hacer con la función esa, ¿no? En este caso, si yo quiero tomar una lista de string, supongamos esta, la lista cadena que tiene la palabra hola mundo. Por ejemplo, incluso para que se vea, acá voy a poner esto y for each, para que se vea. Voy a agarrar la lista cadena, voy a decir, bueno, la lista cadena es lo que yo quiero recorrer, que es la lista que quiero recorrer. Voy a ver qué tipo de datos tiene lista cadena, que en este caso es una lista de string, que lo que yo voy a querer guardar acá, cada vez que recorra va a ser un string, y le pongo como el nombre de variable el elemento que estoy por recorrer. En este caso va a venir a agarrar, va a buscar el primero y lo va a seleccionar, lo va a guardar en elemento, y cuando salga termine esa corrida, va a volver a ingresar y va a buscar el siguiente elemento. Yo esto, si quiero, puedo hacer un system.out.print y imprimo elemento. Y si lo ejecuto, ve, es lo que me termino haciendo. Agarro hola, voy al segundo elemento y busco mundo. Y yo puedo hacerlo de la misma forma para lo que fueran listas de listas. Supongamos que ahora, en vez de que sea una lista de string, yo estoy diciendo que va a ser una lista de string. Lo que vendría a ser mi matriz. Y que aquí yo entonces voy a recorrer mi matriz cadena. Pero ¿qué tipo tiene que ser lo que te guarda acá? Una lista de string. Que es esto. Y a esto también me funciona lo mismo, que esto en vez de ser un elemento va a ser una lista. Y yo esa lista puedo hacerle lo mismo y recorrerlo como lo habíamos recorrido anteriormente a la lista de string. Este ahora va a ser el elemento y lo que quiero obtener es de lista. Bien. Y para que se pueda ver, bueno, voy a terminar haciendo lo mismo. Al elemento que recibo aquí le voy a concatenar la tabulación, y cuando haga esto, que me haga un salto de línea. Yo a esto lo imprimo y termina siendo exactamente lo mismo. Pero aquí yo no me preocupo de poner un índice, nada. Esto funciona, el for each funciona para listas. Luego en las versiones 8, en Java 8, se utiliza algo que se llama expresiones lambda, que también es una herramienta que se utiliza en el paradigma funcional. ¿Qué es lo que hace la expresión lambda? Supongamos esto. Yo voy a tener la suma de A y B, y a eso yo le voy a agregar C. Que a la expresión lambda lo que va a esperar es que termine de ejecutarse o de realizarse esta operación, y eso se lo va a pasar como parámetro para que termine de hacer el resto. Es decir, que si esto viene, se suma, se va a volver D y se va a terminar realizando esta operación.
En lo que es la sintaxis va a ser, bueno, es un poco más corta, porque tengo que decirle a la lista, que en este caso va a ser lista cadena, punto for each o por cada, y lo que hace ahí te devuelve el elemento que estás recogiendo. En este caso, como voy a recorrer una lista de string, me va a devolver un string aquí. Y esto lo voy a guardar como elemento, que ya aquí no hace falta que se ponga el tipo. Pongo el operador flecha, que es guión mayor, y esto es lo que me está diciendo, bueno, con este elemento, pasámelo aquí y ejecutar lo siguiente, o sea, lo que viene aquí. Puedo o bien hacerlo directamente sin necesidad de una llave, es decir, hacer esto, poner acá el elemento y lo va a tomar si tengo que ejecutar solo una sentencia, o puedo agregar llaves para decirle que me va a ejecutar una serie de sentencias. Aquí yo puedo agregar e imprimir. Y lo voy a poner así el elemento. Bueno, acá voy a separarlo para que se aprecie mejor. Y ven, aquí tiene como me imprimió lo que es el for each. Y esto a su vez también se puede hacer exactamente lo mismo para recorrer la matriz. Solo que le voy a decir a la matriz de cadena.forEach y que esto va a ser una lista de string que va a recorrer y que dentro haga esto, o sea que agarre la lista, esta que va a ser una lista de string, cada una de mi lista, y va a volver a recorrerlo de esta forma. Si yo esto lo ejecuto, ahí están los 4 elementos. Incluso podría acomodarlo para que nos termine igual que el anterior, agregando la tabulación y acá haciendo un system out inline. Y ahí está, nos termina de la misma forma. ¿Cuál es mejor y más óptima? Y termina siendo esto. Termina siendo las expresiones lambda de Java 8. Seguido por la que es el for típico que hacíamos. Y por último están estas las expresiones lambda de Java 7. ¿Se entendió? Sí, ¿qué es lo que no quedó claro? Profe, yo tengo una pequeña duda. Sí. Estoy mareándome con esto. No me acuerdo exactamente cuál era la diferencia entre print y el otro print, el print de LN. Bien, lo que hace con el NN, ¿Ah? esto es un print con salto de línea. Es decir, que yo voy a agregar todo lo que tenga que imprimir aquí y al último lo que va a hacer es ponerle un barra n, que es un salto de línea. Mientras que solo el print, esto, bueno, hagamos de cuenta esto, imprime al lado, print sin salto. O sea que si yo agrego estos varios print, a ver, voy a hacerlo así, cuando lo vea esto y voy a poner otro del mismo print. Y este lo voy a ejecutar. Si ve acá el primer print que hizo,
fue este y termina siendo un salto de línea. Mientras que los otros print, imprimió esto y dejó el cursor al final de la impresión, que se posicionó aquí. Imprimió esto. Y siguió con lo otro. Y no agregó un salto de línea. Es decir, que si yo vengo, puedo seguir agregando de estos tipos de print, todo se va a seguir encadenando. No va a haber un salto de línea. Si quiero agregarle un salto de línea que se parezca al print ln, tengo que hacerle un /n, que es el carácter de escape para que haga el salto de línea. Y bueno, a ver, voy a imprimir esto para que se pueda ver. Y ahí ve, imprimió todo esto, detectó el salto de línea y pasó acá abajo. Que es lo que termina siendo el print line. Perfecto, ahora me quedó claro. Sí, 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 está bien. A ver, algo sí, ¿para qué lo aplicaría? Print line. O sea, esto es para mostrar por consola. Si quiere mostrar por consola directamente solo una línea que diga, a ver, por ejemplo, el nombre de usuario y te muestra tanto el nombre de usuario, repito, es inválido. Y no le interesa de que todo lo demás se imprima al costado, sino que dice, bueno, que me imprime esta línea para que resalte de entre las otras. Y hay luz. Y esto lo puede utilizar cuando necesita concatenar cosas. O por ejemplo, yo cuando hacía el escáner, yo no ponía print line, porque para que sea más declarativo quería que el cursor quede al lado, como esperando la información al lado. Si yo le ponía el print line, cuando yo le agregué por escáner, por entrada del teclado, lo que iba a hacer, lo iba a agregar acá abajo, bueno, abajo de la línea. ¿Ahí se entendió? Profe, le hago una consulta. Sí, diga. Yo puedo vincular el escáner a la matriz. Sí, sí, como dije, es una lista de listas. O sea, yo podría simplemente tener mi escáner y a ver, bueno, no escáner, pero yo voy a necesitar algo que corte mi escáner. Estoy. Yo por ahí, bueno, tendría que decirle cuántas veces yo quiero ejecutar o podría hacer un menú para decirle si la opción es igual a 0. Y acá podría ir agregando a lo que es mi array list. Acá tener un escáner. .next line. Y esto que lo agregue a lista cadena. .a. Le voy a poner así. Y voy a poner opción igual menos 1, como para que arranque. Es decir, mientras la opción ingresada sea menor que 0, bueno, acá le podría decir que me ingrese una opción, ¿no? .scanner .next para que agregue una opción. Y cuando salga voy a imprimir la lista cadena. Bien. Bueno, yo voy a ejecutar esto, voy a estar acá y me va a pedir que ingrese un nombre. Bueno, le agrego
A ver, verán. Listo, cadena. Opción es igual a 1. Escáner, escáner, next line. Enter opción sea A. Acá distinto, 0. Ahora sí. Yo aquí, supongamos, voy a agregar nombre algo. Y le agrego una opción, como que quiero agregar otro nombre, 1. Y le agrego otra cosa, Gabriel. A ver qué dice input mismatch. Tendría que separarlo acá. A ver. CISO. Voy a poner ingrese. Y aquí. Ingrese la opción. Y a ver si lo ejecuta ahí. Bueno, ingrese un nombre. Ingrese la opción. 1. Ingrese el nombre. Bueno, esto por lo visto el while no deja que termine. Ingrese la opción. A ver. El salto de cadena lo está complicando. Bien. A ver que lo haga con el N. ¿Es la opción? Sí. Aquí está un flush. For each accident. Reset. A ver si me va a dejar de esta forma. Es su nombre. Ahí está. Ingrese una opción. Ok. Acá el while es más rápido y se toma el espacio o el salto de línea como si fuera un carácter. Por eso no lo está haciendo. Pero supongamos acá opción que lo haga 5 veces. Mejor lo voy a poner así, menor que 5. Sí, menor que 5. Y acá para que no me pida, le voy a hacer un más. opt igual a... Esto lo que va a hacer es ingresar 5 nombres. Y ahí está, o sea, como terminó agregando todo a mi lista. Si esto puede ser iterativo también. Bueno, no sé por qué el escáner no está flusheando. Eso quiere decir limpiando el buffer donde guarda las cosas cuando hace next line. Está quedando con esa información basura, información fatal. Pero sí, se puede hacer ir agregando con un escáner varios tipos, varias opciones. Claro, o sea, de manera tal que el usuario final no vaya generando la matriz. Esa era mi consulta. Claro, sí, también Sí. puede, bueno, tendría que decirle acá como agregar elemento a la matriz 1, agregar, por decir, a la fila 1, a la fila 2 o a la fila 3, y ahí podría ir agregando los elementos, sí lo puede hacer tranquilamente. Es cuestión de ir jugando nomás con las listas. Gracias, profe. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, yo intenté copiar lo mismo que usted en el Java 1.8 del for each y me sale un error en lista, en la primera lista. En la primera lista.
en este matriz acá. Por ahí lo que le va a pedir el Java 8 que lo convierte en un stream. Fíjese si por ahí se lo va a terminar corriendo así, con el stream. Que este lo único que hace este stream lo convierte como en una cadena de bytes para que lo termine interpretando for each. Pero esto sigue funcionando, ¿no? Si lo escribo así. El problema que yo tengo es en la lista, el nombre lista de la primera parte, en donde usted puso el stream. ¿Cuál? ¿Aquí? O No, no. no, en donde puso el stream, ahí donde colocó matriz cadena, Sí, acá. punto, bueno, el final de la línea dice lista, ¿vio? Sí. Bueno, ahí me tira el error, en lista. Pero a ver, lo armemos por parte. Usted agrega lo que es matriz cadena. Sí, Este matriz cadena es punto stream y es abre cierra paréntesis y después el paréntesis punto y ahí busca for each. Ahí le aparece exactamente igual. sí, sí, sí. Bueno, acá agrega, coloca lista, guión alto, mayor y aquí abre la llave. Sí. Ahí los deja. No sé si me confirma de que pudo hacerlo o le salió Sí, error. es que no tuve problema, pero cuando pongo las dos listas, ahí en donde me tira el error, digamos, me Claro, parece no, que... después ya esto, cuando tiene las llaves, Ujú. puede llamar a la otra lista porque esto ya va a estar dentro de esto y hace lo mismo, Mm, un stream, lo mismo que hizo arriba, pero en vez de llamar matriz cadena, llama lista. Stream, perfecto. punto, for each, y acá ya como no tiene la lista, va a tener cada elemento, así que ese elemento, guión alto, mayor, y acá si quiere puede imprimir sin punto y coma el elemento. O llamar a lo que es también lo mismo, las llaves, y acá imprime el elemento. Bien, gracias, profe. Sí. Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a pasarles para que agreguen su asistencia y ahí vamos a empezar con el tema nuevo, ya del módulo 2 de lo que es programación orientada a objetos. Ahí está el código. Profe, una consulta rápida del mismo tema.
¿cómo está la matriz cadena? ¿Cómo está asignada? ¿Es una matriz en general de un array list? No, matriz cadena es una lista de listas. Es decir, que, a ver, matriz cadena, acá le dice que es una lista, que sus elementos van a ser una lista de string. Bien, bien. Y yo la declaro así como una array list de una lista de cadenas. Perfecto, gracias. Sí, está bien. Entonces voy a acomodar unas cosas. Sí, el jueves hay clases. Lo que sí, el viernes no creo que pueda dar lo que es clase de consulta o estar en línea un rato para tratar de que alguno si tuvo algún problema, algún inconveniente para ¿El solucionarlo. siguiente viernes o este viernes? No, el siguiente viernes. Mañana trataré de dedicarle una hora, de estar a 6:30, 7:30, por si surge alguna duda. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay alguna otra manera de tomar los datos, además de utilizar el escáner? Y es leyendo archivos, lo que son lecturas de archivos. Ah, bien. Sí. Entonces sería como por lotes, digamos. Es decir, un archivo que ya tenga. Que yo Claro, pueda- el escáner también sirve para leer, bueno, cuando carga un archivo, pero en vez de hacerlo por system.in, que es entrada al sistema, lo va a tener que hacer por un input stream, que es lo que resulta de leer un archivo. Y ahí va a tener que leer línea por línea, va a tener que hacer un next line y línea por línea hasta, bueno, terminar. Por eso un poco también decía lo de cerrar, porque si ustedes al escáner no le dicen close, es como que ese archivo seguiría abierto. Perfecto, gracias. Claro. Después está la otra forma de obtener datos, que es mediante lo que son los frameworks o servicios, que bueno, nosotros vamos a hacerlo mediante Spring, que es una página web que le va a enviar por un socket, o sea, un pedido HTTP a nuestra aplicación que va a ser un servidor. Y ahí ya nos van a enviar la información. Pero es igual, hay tiempo para ver todavía. Ok, gracias. Sí. ¿Hay algún manual donde se puedan ver todas las funciones? ¿Qué tipo de funciones sería las que necesita entender? ¿Te dice de matrices o de los objetos? O de las listas, ¿no? En este caso, porque las matrices son un concepto nomás.
Se puede ver todas las funciones. Si no, lo que son las funciones o métodos, esto los arma usted. Lo que pasa es que hay algunos elementos, como este caso de que yo digo un string, que todo esto son métodos que fueron definidos para la clase string. Para que se muestre todo eso va a depender del IDE que tenga. Y acá esto puede ser una ayuda para obtener el valor de entero, que todo esto está documentado. Es decir, aprenderse todas las funciones o los métodos que tienen cada clase o cada objeto es imposible. Porque si vamos, decimos, bueno, buscamos la de System, pero System también tiene su cantidad de funciones. O si vamos incluso por un integer, y el integer también va a tener todas sus funciones, o sea, todos sus métodos. Sí, por ahí tiene que ver el propósito que usted necesite y ver si existe alguna función que se lo otorgue. Sí, está bien. Por ejemplo, igual que las listas, como hablábamos de los ordenables, yo podía tener una lista desordenada y lista cadena, por ejemplo, y esto va a tener como su método sort, que va a ser ordenar, y acá le tiene que llamar a una clase que es comparator. Esto va a poder comparar o llamar alguna función. ¿Ve? Por ejemplo, si yo digo acá el comparator por orden natural, que me lo ordene en nombre natural. Si es de números, va a ser de mayor a menor. Por ejemplo, de menor a mayor. Si son palabras, lo que va a hacer es hacerlo de sentido alfabético, ¿no? Como decir, por orden de los nombres. Println. Esto hagamos así. Lista cadena. Y acá ya lo voy a imprimir. Si esto lo ve, bueno, esto lo va a hacer así. Esto ve, aquí abajo está como lo ordenó. Este es como estaba antes y aquí terminó ordenándolo. O sea, es buscar algunas funciones o métodos que le puedan proporcionar ayuda para resolverlo. Por eso yo por ahí le decía de que quizás no conviene tanto aprenderse bien los métodos de ordenamiento, sino solo cómo funcionan, porque incluso van a haber pocos casos que lo tengan que hacer a mano, salvo excepciones muy particulares, porque si no ya le ofrecen herramientas. De acá es una herramienta, un método que ya se los ordena. Bueno, vamos al tema de hoy. Bien, ahora ya pasamos a lo que es la unidad 2 en cuanto a lo que tiene que ver el paradigma de objetos, una programación orientada a objetos, que lo que se trata de hacer es llevar esto al concepto como tal, al concepto de objetos. Pero nosotros cuando definimos qué es un objeto y qué puede ser, y suele ser toda entidad abstracta que nosotros podamos tener una concepción de lo que es la realidad. Es decir, una idea puede ser un objeto porque va a tener su fundamento, un monitor va a ser un objeto porque tenga su fundamento, un auto, una moto, cualquier cosa que se me venga a la cabeza puede ser representado como un objeto.
Es decir, la propia concepción de decir Aldo o de decirme a mí o cualquier persona es ya un objeto definido. Y como tal, este objeto va a tener una cierta cantidad de atributos y de métodos que van a poder ser entendidos e interpretados por esa persona, que son como las acciones que puede llevar a cabo, bueno, en sí este objeto, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo una representación de un objeto y este objeto le voy a decir que es una ave de nombre Pepita. Como tal, esta ave va a tener sus propios atributos, los que definan a Pepita como tal, que va a ser, bueno, la cantidad de pluma que tenga, el color y, bueno, lo que puede hacer, bueno, si le ponemos la energía que esta tiene, todo lo que van a venir y van a representar a Pepita. Y a su vez los atributos propios, como pueden ser para nosotros el nombre, el apellido, la edad, el DNI, etcétera, van a ser atributos de una persona, o sea, el atributo en lo que nos hace a nosotros persona. Si para el ave estos son sus atributos, para lo que es Pepita, ¿no? Y acompañado de esto va a tener una serie de acciones, una o varias, o como quiera, acciones que va a poder realizar Pepita. En este caso, podemos decir que puede comer o que puede volar. Como tal, van a ser esto como los implementen, va a ser lo que realice Pepita y van a ser sus acciones y sus métodos. Pero el paradigma de objetos, por ahí la concepción de método es solo del paradigma de objetos. Es decir, llamarlo funciones se le puede dar la analogía de otros lenguajes de programación, pero internamente son métodos. Para lo que es el objeto terminarían siendo métodos. Y cuando nosotros invocamos algún método, es decir, que nosotros llamamos algún método, estamos enviando un mensaje. Es como que le digamos al objeto, hace lo siguiente, comer. Que es lo que terminamos viendo a la hora de, a ver, si me acerco un poco más, a la hora de terminar definiendo alguna función, bueno, algún método que deba realizarse. Por ejemplo, si yo puedo decirle Pepita y lo que va a hacer esto, agregando el operador punto, es buscar entre todas las acciones que puede hacer Pepita. Y le vamos a decir comer. Y ahora le estoy diciendo a Pepita que coma. Mediante un mensaje, esto yo le estoy mandando un mensaje al objeto para que realice ese método o esa acción. Si yo también podría decir Pepita punto volar. También yo le estoy diciendo, mandando un mensaje a Pepita de que vuele. Y Pepita va a saber volar. Bien. Esto vendría a ser lo que es la concepción de objeto y como tal, lo que define al objeto son los atributos que tiene. Es decir, yo definiendo una clase, Pepita, ¿cuál creen que puede ser la clase de Pepita? Si tiene una cierta cantidad de plumas, algún color, bueno, más allá de energía, eso. ¿Qué podrían interpretar como una clase que es como una plantilla, podría decir,
como algo que tienen en común que defina qué es, ¿no? Claro, puede ser un ave, un pájaro, también son concepciones de lo que es. Entonces yo podría de esta forma instanciarlo, decir acá, bueno, lo pongamos como pájaro, decir que tengo un pájaro, este pájaro se llama Pepita. Y yo utilizo el operador new, a ver, new, que quiere decir que voy a generar un nuevo objeto del tipo pájaro. Y cuando hago esta sentencia, ya Pepita obtiene su carácter de objeto. Va a tener su propio identificador, como, bueno, su identidad de objeto. ¿Qué es esto de la identidad de objetos? Es que ningún objeto va a ser exactamente igual, por más de que todos sus atributos tengan lo mismo. Es decir, yo puedo hacer una string que tenga el hola, que hago un new string, por ejemplo, y hago otro que también tenga la misma palabra hola, pero esto no van a ser lo mismo porque es como que tengan un identificador, un ID internamente, un identificador. Como decir, agarrar a dos personas que se llamen Juan Pablo. Y Juan Pablo, sí, tienen el mismo nombre, pero no son la misma persona. Bueno, eso es lo que se trata de hacer con esta la identidad del objeto. Cada uno, por más de que parezcan iguales, cada objeto que se instancia va a ser diferente. Yo luego puedo cambiar, decir lo que son los atributos, los valores del objeto, pero en sí no van a ser iguales. Y otra forma también yo podría ingresar a los atributos con el operador punto. O sea, como decirle Pepita, cantidad de plumas. Y esto podría agarrar y setearle yo, agregarle la cantidad de plumas que va a tener. Aunque esto suele estar mal, porque yo no puedo setear los atributos como tal. Yo tengo que decirle a Pepita que sea quien cambie o quien haga sus modificaciones ella sola. Por darle un ejemplo, yo no puedo venir a agarrar su número de documento y venir a decir, bueno, ya tu número de documento no es 30 millones, ahora es 25 millones. Sino que yo tengo que ser el responsable de llevar adelante esa acción. Así que lo correcto sería decirle a Pepita cambiar tus plumas y que sea algo que reciba lo que es la cantidad. Y como esto va a tener acá algo que sea como cambiar tus plumas. ¿Sí? Esto es lo que consta lo que es un objeto. A ver. Sirve un modelo de estilo de programación que nos da conceptos de clases, de objetos, tipo de programación. Se utiliza para estructura de programa en piezas simples, reutilizables, de planos de código, clases, para crear instancias individuales de objetos. ¿Me permiten un segundo? ¿Sí? Sí, disculpe, estoy ocupado ahora. Sí, por favor. Pero, listo. Sí, disculpe. Bueno, como tal decíamos que
programación de objetos es para reutilizar código, se utilizan las clases porque es como una pseudo plantilla. Puede ayudar a lo que es crear estructuras que suelen ser complejas en estructuras un poco más simples. Inhibe la duplicación de código porque, bueno, en realidad esto puede ir más de la mano de buenas prácticas de programación, ¿no? De saber cómo delegar responsabilidades, de lo que hablamos de la creación de estos métodos, ¿no? Se protege información y hay algo que se llama encapsulamiento, que bueno, ayuda a diferenciar de quién puede y quién no puede ver mi código, pero a un nivel de la estructura del proyecto. Esto quiere decir que, a ver, si yo lo pongo esta clase de esta forma, hagamos de cuenta que yo tengo las muñequitas esas que sean la mamushka, matrioshka o como se llama. Que esto lo han terminado viendo ya en el código. Cuando yo tengo algo que puede ser visto por la mayoría de la gente, o sea, por todos, yo voy a tener un parámetro que sea público o public. Cuando quiero delimitar algo, ya sea a nivel paquete, yo voy a tener algo que sea protected o package. Mientras que si yo solo quiero que se vea en mi clase, o sea, donde yo estoy trabajando, esto va a tener un parámetro que es privado o private. Es lo que solíamos ver a la hora de hacer código. Todo lo que agregamos al principio de esto es quién lo puede ejecutar a este código. En este caso le decimos que es público. O sea que cualquiera puede ver esta clase o ese método, ¿no? Bueno, después la atracción nos permite construir sistemas más complejos. Y que aquí viene un poco de mano de lo que es la atracción en lo que es la programación, que significa delegar o partir una funcionalidad grande en trozos más pequeñas donde yo sea transparente a lo que hace eso. Supongamos que nosotros creamos un promedio, un método promedio, y a nosotros no nos importaba cómo haga el cálculo del promedio, nosotros sabíamos que nos ibas a devolver como valor de retorno el promedio del mismo. Bueno, ahí se creó una abstracción para el cálculo del promedio. De esa forma, nosotros podemos agregarle más complejidad a esto separando algo en clases, creando, bueno, clases que se encarguen de ciertas operaciones o que representen una cierta complejidad en su estructura para evitar manejar toda esa información de un solo lado y llegar a cometer errores, ¿no? Que esta es un poco la concepción de lo que es el paradigma de objetos, visto, bueno, en un gráfico. Yo como tal tengo una clase. La clase vendría a ser, como lo definimos en un momento, como una plantilla, un template, del cual yo voy a poder sacar elementos, objetos, como instancias. Cuando yo instancio un animal, ese animal se vuelve un objeto. Es decir, que si yo creo una nueva instancia llamada gato, que va a ser un animal, esto va a tener sus propios atributos que van a representar lo que es el gato y sus propios métodos de instancia, quiere decir, son los métodos que va a manejar este objeto, como puede ser caminar. Pero caminar, comer, son más métodos propios del animal, porque ambos, tanto el perro y el gato, van a comer, van a tener sus propios métodos de la clase.
Y así, o sea, que van a realizar por el simple hecho de ser animales. Mientras que luego van a tener algunos métodos que sean propios de la instancia, es decir, de este objeto del tipo gato, que puede ser maullar, como lo puede ser de perro, ladrar. Bueno, aquí un poco dan algunos beneficios de lo que es la programación orientada en objetos, la programación estructurada. Sí, Agustín. Hola, profe. Una pregunta. En los atributos, entonces, como usted estaba diciendo, por lo que yo tengo entendido, en los atributos no se hace nada, ¿no? O sea, en los métodos sería como decirle que el animalito maulla, come, esas cosas, ¿que no? Claro, y va a ser el propio objeto, en este caso el gato, va a ser el que modifique sus propios atributos. O sea, no lo pueden modificar nadie de afuera, sino uno mismo. Claro, de ese objeto, digamos. Claro, de ese objeto. Bien, bien. Gracias. Sí, está bien. Bueno, un poco dice, los programas son más fáciles de entender. Hay muchos ítems acá que son propios de la programación, que es cómo estructuramos y buenas prácticas para saber si tenemos un código más entendible, más estructurado, o sea, estructurado en el buen sentido de que se entiende lo que se está haciendo. Pero en lo que es la programación orientada a objetos, se puede decir que es menos estructurada por el tema del concepto de clases y de la delegación, que es yo vengo, agarro y le puedo decir a otra clase que realice alguna tarea y no siga de la forma tan lineal que lo haría quizás otro lenguaje de programación como podría ser C. Bueno, también reduce lo que es el esfuerzo en las pruebas, en el test que se tiene que hacer, porque al tener ya clase, uno puede tener el control más de lo que se está queriendo probar. Esto aumenta la productividad del programador, es un relleno, o sea, no significa que sea cierto. Esto, después lo de programación, ¿no? De que trata de ser lo más cercano a las cosas reales, eso sí, se comparte mucho porque se trata de hacer una analogía de un elemento en lo que es código, ¿no? Y bueno, sí, hay que pensar una forma, es que hay que pensar una forma diferente para escribir programas en términos de objetos, propiedades, que son los atributos, métodos y otros conceptos nuevos. Sí, o sea, como objetos vamos a tener otros artilugios o herramientas y ya concepciones como tal. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos decir, dar el concepto de herencia, que es, supongamos, una clase superior a la clase que yo estoy tratando. Si yo vengo y digo, bueno, tengo la clase médico y un médico tiene como una clase superior, una superclase, que puede decir empleado, y a su vez ese empleado puede tener una superclase que sea persona. Exactamente, bueno, ese tipo de conceptos, como puede ser también el polimorfismo o lo que puedan ser también el lookup, los métodos lookup, pero eso ya después se ven, pero son conceptos que implementa el paradigma de objetos que están asociados a lo que es la realidad, pero que quizás nosotros no tenemos la concepción de ellos como tal, sin que ahora, bueno, sepamos lo que se dice, ¿no? A ver, acá me olvidé de dejar el código. Bien. Bueno, facilidad de añadir, suprimir, modificar nuevos objetos, nos permite hacer modificaciones de forma sencilla. Esta también es un poco de relleno, porque va a depender cómo nosotros hicimos las arquitecturas del objeto.
Es decir, cómo nosotros los diseñamos y cómo diseñamos las clases va a ser más o menos mantenible. Mantenible quiere decir que yo cuando tenga que hacer alguna modificación en mi programa me sea lo más sencillo posible. Y a su vez, si quiero hacer algún agregado de funcionalidad, también pueda ser mucho más sencillo. Aquí un poco la clase, que dice que una clase es una plantilla, bueno, como dijimos, un template que define una manera genérica cómo van a ser los objetos de determinado tipo. Por ejemplo, para representar la clase animales se puede llamar a la clase animal y esta puede tener una serie de atributos, como puede ser un nombre o una edad del animal, ¿no? Y una serie de comportamientos, que los comportamientos son las acciones o los métodos que va a poder realizar esa clase. Esto pueden ser como caminar, comer y a su vez implementan como métodos de clase. ¿Qué es lo que los métodos que llamamos eran como las funciones, ¿no? Bien. Aquí un poco se trata de dar constancia de lo que puede ser una clase. Yo puedo tener una clase vehículo y que voy a tener un objeto auto o un objeto que sea avión y un objeto que sea un barco. Y los tres van a poder, si yo le digo al barco o al auto o al velero andar, van a hacerlo, pero cada uno lo va a hacer a su forma, ¿no? Como algún animal que ambos, o sea, todos los animales van a entender lo que va a ser el mensaje, que yo le diga comer, y tanto el elefante, el burro, el cóndor y el león lo van a saber hacer, pero a su propia forma. Y cada uno va a tener su propio atributo, ¿no? ¿Cuántos objetos puede tener una clase? Y eso es indistinto, o sea, una clase es solo un template, es como agarrar un molde para macetas y ese lo va a poder utilizar infinitas veces y bueno, en este caso no se degrada, pero lo va a poder utilizar infinitas veces. Eso va a estar limitado solo a la cantidad de memoria o algo que tenga en su computadora, pero no consume casi nada, así que podríamos decir que es infinita. Y como tal, figura también siendo una clase, voy a tener una cierta figura con su nombre y con su cantidad de lados. Bueno, acá pasamos un poco a lo que es la sintaxis de cómo nosotros estábamos declarando las cosas, que ahora van a tener un poco de sentido, ¿no? Si yo tengo una clase, o sea, lo que digo allá, primero, antes que nada, es el encapsulamiento. A ver si esto no me deja escribir. Voy a tener primero el encapsulamiento. Está diciendo que es público, o sea que cualquier persona va a poder crear una instancia de mi clase. O sea, cualquier programador en este caso va a poder crear una instancia de mi clase o hacer una referencia. A continuación se utiliza la palabra reservada class para decir que yo voy a hacer una nueva clase y el nombre de la clase. Es decir, que yo podría tener otra clase que sea correo electrónico o alguna figura y estas deben empezar sí o sí con mayúsculas. Hay otro lenguaje que le es indistinto, pero a Java, por buenas prácticas, siempre hay que agregarle una mayúscula a lo que es la clase. Luego tenemos las abstracciones de lo que es el objeto, el propio objeto, que es diferente a la abstracción de lenguaje que hablábamos. Porque la abstracción en lo que es el paradigma de objetos es lo que son las características o propiedades esenciales de una clase. O sea, ¿qué es lo que, en el caso de una persona, qué es lo que vuelve una persona? Siendo redundante, ¿no? En este caso podría decir, ¿qué es lo que hace que una persona sea tal, sea ese ente? Y bueno, el nombre, que tenga el apellido, una edad, un número de documento y un año puede ser de ingreso en el caso de que sea un estudiante, ¿no?
Pero si definimos color de ojos, y color de ojos yo puedo tener una clase que sea perro, y cada perro también puede tener su propio color de ojo. O sea, no me va a definir que va a ser una persona lo que voy a hacer referencia cuando utilice estos atributos. Profesor, disculpe, ¿los atributos quién los define? ¿El programador? Sí, acá justo se van a explicar los atributos como tal. Bueno, los atributos, como digo, son las características que dan a la clase, o sea, propios de la clase, que lo van a definir. Supongamos, cuando nosotros hablamos de una clase persona, nosotros vamos a tener un nombre, un apellido, una edad, podemos tener la dirección, podemos tener, no sé, cualquier atributo que se me ocurra, lo puedo agregar acá como su factor sanguíneo, etc. Pero ¿qué es lo que tiene acá a la hora de definir una, un atributo? Que hagamos de cuenta que es una línea de... Primero se le agrega el encapsulamiento. ¿Qué es esto? Lo que estaba acá, que eran como las muñecas, que esto es privado, va a ser lo que solo la clase en la cual está parado va a poder verlo. En este caso, solo la persona va a poder ver su nombre. Y acá lo mismo va a ser con el apellido y lo mismo va a ser con edad. Por eso le pone privado. Si no, cualquiera, si esto le pondrían público, cualquiera podría venir, cualquier programador viene y dice, bueno, persona o José.nombre y te modifica el nombre. Ya está. Así que esta persona tendría que ser capaz de modificarlo. Hablando ahora, cambiando lo que es una clase producto, como vemos también va a tener sus propios atributos, que va a ser su identificador, el nombre del producto, que puede ser el precio, y como puede ser la cantidad de productos que tengo la cantidad de stock que tengo de ese producto. Pero bueno, como tal, en esta sentencia de lo que es un atributo, agregamos el encapsulamiento, que como dijimos puede ser público, protected o privado, o private, el tipo del atributo, como nosotros decimos, bueno, es un nombre, voy a saber que va a ser una cadena de caracteres, como aquí una edad, que va a ser un número. Lo mismo lo puedo definir. Incluso yo puedo definir otras clases que sean como atributos de una persona. Yo podría tener acá un atributo que sea la dirección y que esa dirección va a ser una clase como tal, que va a tener su calle, va a tener sus números, en el caso de que sea un barrio por manzana, va a tener su manzana, etc. Bueno, acá están estos los modificadores de acceso, que es el encapsulamiento como tal, que es la visibilidad, ¿no? Que indica la visibilidad que van a tener por fuera de la clase. Está public, que es un método de atributo, es accesible por cualquiera. Private, que es un método de atributo que solo es accesible para la propia clase y fuera de la clase no se ve. Se suelen usar en atributos, o sea, se tendría que usar para atributos, y métodos que solo se usen dentro de la clase. O sea, si yo quiero crear métodos internos que yo solo pueda verlo para quitarle quizás alguna complejidad a alguna operación que haga, utilizo lo que son estos métodos privados. Y está protected, lo último que es si quiero que solo se vean a nivel de la superclase, o sea, de los padres, o se usen en el mismo paquete, ¿no? Que paquete es donde yo podría separar mis porciones de código. Recuerdan que nosotros hacíamos con .1000 programadores, bueno, se verían solo los que estén acá dentro, a nivel paquete. Y por último, tenemos lo que son los constructores. Que los constructores son como
se podría decir métodos o definiciones que nosotros les damos a la clase para decir con qué atributos se tendría que construir esa clase. Como decir por defecto. Es como decir, cuando un niño nace, ya va a nacer con su nombre y su apellido. Así que yo podría agregar acá como va a ser una persona, instancio, un nuevo objeto, que acabo de nacer y ya vengo con mi nombre Aldo, con mi apellido Silvestre y con mi edad, que en ese entonces va a ser 0 años. Y de ahí ya se crean los propios atributos que me van a dar también la identidad a mí. Por defecto, cuando nosotros creamos una clase, viene el constructor vacío. Es decir, cuando nosotros vieron aquí que nosotros definimos a pájaro Pepita new pájaro y no le pasamos nada. Bueno, por efecto eso es un constructor vacío. Termina siendo esto, pero en vez de persona dice pájaro. Y acá, bueno, es un poco lo nombra, que una vez declarada la clase podemos crear objetos a partir de ella y de la creación de un objeto, bueno, la instanciación, que es cuando ya lo pasamos del template ya que sea un objeto, y podemos hacer por los constructores. Y a ese constructor le pasamos los parámetros del constructor y se crea el objeto con esos parámetros. Pero nosotros tenemos que programar esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que decirle realmente que el nombre que me ingresan va a ser el nombre, que el apellido que me agregan va a ser el apellido y la edad que sea la edad. Y cuando se agrega la palabra reservada this, es para hacer referencia que estoy llamando algo a mí mismo, como diciéndole Aldo, a mí mismo, dame tu nombre. Y ahí yo lo puedo modificar. Se puede como no se puede agregar. Esto Java te deja directamente poner nombre y que reciba nombre, pero ¿cuál es la diferencia? Que por ahí, como tienen el mismo valor, el mismo nombre, el atributo, como lo que me están pasando por parámetro, que en este caso los dos son nombres, puede llegar a confundirse. Por eso suelen llamar a TIS y ya cuando lo igualamos, Java sabe tomar el valor que le está viniendo en el constructor. Bien, bueno, ahora vamos a hacer, entonces, TIS es casi la función que Scanner. Scanner es una clase como tal. Y dentro de esa clase, cuando nosotros le pasamos new scanner, cuando nosotros hacemos, supongamos, el escáner que le poníamos al principio, esto sirve para decir qué tipo voy a crear, o sea, de qué es mi clase. Esto me está diciendo que es una clase scanner. Acá le voy a poner cómo se va a llamar mi objeto, por eso no, el nombre es lo de menos de cómo llamaba el escáner, por eso le ponía SNC a veces o le ponía escáner. Que esto va a ser el nombre de la instancia. Que ya una vez que se haga new scanner y lo que sea acá adentro, lo que estoy generando al hacer este new ya se convierte en un objeto. Es decir, este SCN se convierte en un objeto. Y como tal, este objeto tiene sus propios métodos. Tiene los propios métodos ya definidos, como puede ser para Pepita comer o como puede ser volar. En este caso va a tener lo que va a ser next int que estábamos usando o next line y etcétera. Y todo lo que tengan definido para esa clase. Bien. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a crear una nueva clase. Y esta clase, aquí recuerda que poníamos cualquier cosa, bueno, en este caso matrices. Aquí es donde vamos a crear la nueva clase. El IDE, en este caso, no deja hacerlo, que vendría a ser Eclipse. Y vamos a poner persona. Pero ya una clase sin el main, o sea, una clase como tal. Presionamos finalizar. Se nos creó, ahora tenemos la clase persona, esto quiere decir que es vista por cualquiera, que es una clase, y esta clase se llama persona. Puedo definir a ver, ¿qué decir? A ver, escáner sería una clase que permite captar las cosas de entrada por teclado. Escáner sería, claro, una cosa que se termina comunicando o haciendo un puente para que nosotros podamos o bien ingresar datos por teclado o leer archivos, etcétera. Es una clase que nos proporciona todo eso. Lo mismo que puede ser un string, que la ponemos como clase, o un integer, o un float, que iban así con mayúscula, que es referencia a la clase, ¿no? Y el TIS, o sea, dice el TIS no permite acceder a los atributos de la clase sobre la cual trabaja, sí. O sea, el TIS lo que hace es llamar a lo que tenga la clase definida. En este caso, si yo tengo un método y hago TIS, va a decirme todos los métodos que yo tengo que puedo utilizar. En este caso, va a decir que yo voy a utilizar un método propio. Bueno, como tal, supongamos que tengamos así esta clase vacía, para que vean el encapsulamiento cómo funciona. Y voy a crear otra clase que va a ser mi clase con la que voy a ejecutar y voy a instanciar esta clase persona, ¿no? Que va a ser la misma que podíamos hacer. Yo voy a crear algo de tipo persona y esta persona se va a llamar algo. Y voy a decir new persona. Como ven, no me tiró error y me está diciendo, bueno, Aldo se va a crear normalmente porque esto está vacío y esto es un constructor vacío. O sea, por atrás lo que ya tiene construido es esto, public persona, esto, y es lo que tiene. O sea, el constructor vacío viene por defecto. Pero si yo a esto o a esta clase, yo le digo, mira, no quiero que nadie la vea, solo yo. Y ahora desde aquí, a ver, esto le voy a sacar este constructor. Desde aquí ya no puedo verlo, me está diciendo el constructor persona no es visible, porque no está pudiendo ver cómo puede construir esta clase o hacer referencia a esta clase. Si yo le agrego protected, esto me lo va a dejar hacer de forma normal. Acá se va a quejar porque me va a pedir que sea un método estático o que lo defina como abstracto, pero lo puedo hacer. Y ya public significa que lo puedo instanciar. Lo mismo va a pasar si definimos un atributo. Supongamos tengo un atributo que va a ser public, y voy a decirle que va a ser del tipo string y va a ser el nombre. Si yo lo tengo de esta forma, cualquiera puede venir, dice Aldo, punto, para decir tráeme los que tenga Aldo y el nombre. Y yo acá sinceramente podría decirle, bueno, ahora no te vas a llamar Aldo, te vas a llamar Pedro. Y no, y el propio yo tendría que ser solo el que es capaz de cambiar el nombre. La persona como tal tendría que ser la única capaz de cambiar el nombre. Por eso se suelen poner que estos sean privados. Y aquí ahora ya no puede cambiar el nombre. O sea, esto ya no me deja ver. Dice, este atributo no es visible. Persona.nombre no es visible.
¿sí? Otra es que puedo decirle que esto sea a nivel package, a nivel paquete o protected. Nivel protected quiere decir que esta clase y toda la subclase o lo que esté dentro del paquete se va a poder hacer referencia a este nombre. Al igual que si yo no le pongo esto, no le pongo nada, lo toma a nivel paquete. No me tira error y lo deja llamar desde este lugar. Pero como buena práctica, siempre se suele decir que los atributos sean privados. Pero está bien, o sea, tengo el atributo Aldo, pero este es solo el nombre, mi objeto es Aldo, no tiene seteado como tal un atributo. O sea, verdaderamente el hombre alto, ¿no? Si yo quiero imprimir esto, digo Aldo, punto, bueno, dame tu nombre. Dame tu nombre. Y le digo al propio Aldo que me diga cuál es su nombre. Se le estoy enviando un mensaje para decirme tu nombre. O le voy a decir, dime tu nombre. Pero no existe este método. Así que lo que tiene, este es un método de instancia, o sea, un método que le tiene que pertenecer a la clase, pero ya una vez instanciada. Así que esto le agrego el encapsulamiento para que sea público, le agrego lo que voy a devolver, que en este caso, o sea, es el encapsulamiento, le agrego el tipo de retorno, o sea, ¿qué voy a retornar? El nombre del método, punto y coma, aquí dentro van lo que le voy a pasar al método como los parámetros, y llave, y bueno, se agrega lo que es al cuerpo del método, lo que tenga que hacer. En este caso voy a decir que devuelva su nombre. Voy a decir public string, porque el nombre que yo tengo es una cadena de carácter, y acá le digo, dime tu nombre, que es lo que estaban llamando. Abro, cierro, y acá, bueno, se va a quejar porque está esperando que se agregue un retorno. Y hago un return, y acá le digo this.nombre. Porque ahora ya lo puede ver dentro de esta persona, y la persona va a ser la encargada de decirle cuál es su nombre. Y ahora, si esto ya se ve que no tengo error, lo puedo correr, pero me dice null. ¿Por qué? Porque tengo el objeto creado, pero no tengo seteado como tal la propiedad. Y para esto yo puedo hacerlo de dos veces, de dos formas. Claro, básicamente. Y le podría decir a Aldo, tu nombre es, como para bautizarlo, y acá le agrego Aldo. Y esto va a ser lo mismo. Aldo va a ser el encargado de agregar su nombre, pero no le importa que a otra persona otro retorno, así que voy a definir en persona algo que me agregue el nombre. Digo public porque quiero que los demás lo vean, void porque no hace falta que devuelva nada, tu nombre es, y aquí lo que me están pasando es un string, que me están pasando aquí por atributo, es un string. Entonces, acá le agrego el parámetro string nuevo nombre y hago this.nombre, va a ser igual al nuevo nombre. Y ahí ya dejó el error. Y si ahora esto yo lo ejecuto, ahora ya tiene el valor. Otra forma que podría hacerlo es, lo voy a hacer de esta forma, lo voy a imprimir acá.
es hacerlo por constructor. Yo creo la persona Aldo, pero le voy a decir, bueno, Aldo, vas a crearte con el nombre Aldo como tal. Me va a decir que el constructor con un string, ve que el constructor de persona con string no está definido, así que aquí lo que tengo que agregar va a ser public, porque quiero que mi constructor sea visto. Le voy a decir el nombre de la clase, persona, abro, cierro paréntesis, o sea, lo que hago es el encapsulamiento, la clase, nombre de clase, y acá valores separados por coma. Y acá seteo los valores. Bien. Entonces el encapsulamiento lo tengo como público. Persona. Ya está. Bien, me están pasando la persona, pero me están pasando una cadena de caracteres, es decir, un string. Un string y el nuevo nombre. O nombre. Abro, cierro llaves. Y aquí lo que hago es nombre igual a nuevo nombre. Y puedo hacerlo de esta forma llamando a TIS o directamente sin necesidad de esto. Incluso esto se puede utilizar para tu nombre es ver llamar que uno mismo llame sus propios métodos. Por eso es cuando hago TIS, llamo al método igual que si lo dejo así, también lo va a reconocer. Pero para que se vea, .tis.nombre es igual al nuevo nombre. O le voy a poner el nombre nacimiento para que se vea. Nacimiento. Y aquí ahora ya desapareció el error. Y acá, a ver, le voy a poner otro nombre. Pongamos que me habían puesto Nacho. Me habían puesto mal el nombre y era Nacho. Y primero agarró y me imprimió esto, que era mi nombre. En ese momento luego yo vine, agarré, cambié el nombre y ahora sí, mi nombre realmente termina siendo Aldo. O sea, puedo modificarlo, pero es la propia clase la encargada de hacerlo. Luego tenemos, yo había dicho que habían algunos métodos que eran propios de la clase. O sea que ya por el hecho de ser persona van a tener esos métodos. Y estos se agregan con la palabra static. Que acá se agrega el encapsulamiento, que estos son los métodos de clase. Son los métodos de clase y aquí va el encapsulamiento, la palabra static, acá el nombre, el retorno, tipo retorno, nombre método y bueno, los parámetros que necesite, ¿no? Junto con su cuerpo, las cosas que haga. En este caso, yo puedo decir public static void y respirar. Que no hace falta que le digan nada. Y esto que me imprima, estoy respirando. Es decir, yo como un método de clase, yo puedo llamar a persona.respirar. Y va a saber que cualquier persona va a saber lo que es respirar. Pero también Aldo entiende el mensaje respirar por haber sido una instancia de persona. Es decir, que tengo los dos respirando.
¿Qué es lo que no puede hacer un método de clase? No puede llamar los atributos. Es decir, que yo le hago punto nombre, punto nombre, y por más que le agregue eso, no lo va a entender porque esto tiene que estar instanciado. Ve, dice, para hacer referencia no debe ser el campo estático, no debe ser un método de clase. Mientras que todos los que hemos definido aquí, sin el static, son métodos de instancia o de objeto. ¿Profe? Sí, Tenía una pequeña duda. Es respecto a... vendría a ser a los métodos estos que definimos. Nosotros todos los métodos para la clase, digamos, estarían dentro del mismo paquete de Java, ¿verdad? Y los podríamos llamar en cualquier proyecto. Son proyectos, ¿verdad? Los que creamos. O en cualquier clase, digamos, los podríamos llamar o cómo. sí, o sea, si son públicos, podrías hacer referencia a otros proyectos de alguno ajeno. No es bueno hacerlo. O sea, desde ya yo no lo recomiendo. A nivel paquete podés, o sea, podrías tener otro aquí que sea, en vez de 1000 programadores, 2000 programadores y hacer referencia a esto. Podés hacerlo. Y eso estaría bien. Lo que no sería que tengas otro proyecto clase 7 y llames a lo de clase 6, porque es como que estaría llamando a librerías externas. Claro. Pero podemos tener un proyecto dentro de clase 6 y... Va, un paquete, digo, dentro de clase 6 y llamar desde ese paquete a otro paquete y utilizar Sí, exacto. Vi profesores que están haciendo que lo que suelen hacer es crear paquetes con clase 1, en la clase que están dictando, después otro que sea la clase 2 que dictaron. Claro, van llamando, digamos, funciones Ah, de la clase 1 a la clase 2 y así. claro, termina haciendo eso. Esto no va. Claro. Y acá crean, claro, como otro paquete y por las dudas quizás que tengan que llamar algo de este paquete 1, puedan llamarlo de aquí. También se puede hacer eso. Llaman al paquete y bien. Yo, por ejemplo, digo, creo una nueva clase aquí en clase 1 que sea auto. Y este auto puede tener un atributo, bueno, private, int, cantidad, ruedas. Y yo tengo a personas acá. Y esta persona podría tener también su private auto y su auto. Pero como tal yo voy a tener que importar el paquete. Y acá me está diciendo importar de la clase 1 el auto. Pero esto por ahí algunos profesores lo suelen hacer para, si tienen código que hayan escrito antes, hacer referencia a ese código. Pero yo por ahí prefiero hacer redundante y ir repitiéndolo para que vaya quedando. Claro, claro, claro. Bueno, eso quería saber porque no sabía si se podía, si se podía o no se podía hacer. Sí, sí se puede hacer. Bien. Bueno, eso sería todo por lo que es la clase de hoy. Si tienen alguna duda, igual estoy acá un rato más, si no están libres. Profe, Sí. Sí. los resultados del práctico 5 de la clase 5 y 6, ¿ese va a subir también? Sí, esos ya están subidos. Están en el drive. En el drive del módulo 1. Claro, en el drive del módulo 1. Aquí está lo que es el resuelto 5 y 6. Si ingresan, ahí lo van a poder ver. ¿Cómo lo puedo abrir? Porque
El Es otro una imagen, 3-4. profesor. ¿Mm? Es una imagen. No, ese es un collab. Agarran clic derecho y abrir con, y por ahí si no le aparecen con Google Collaboratory. Y ahí lo abren. Y ahí, bueno, ya le va a cargar lo que es el collab como tal. Ah, bien, bien, bien. Muchas gracias. Sí, sí, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, A profe. ver. Hasta luego. Hasta luego. Ahí ya le paso la dirección del drive. Profe, ¿y cómo es que lo cargaba al final? Una vez que abrir la respuesta Esto lo que va a hacer va a ingresar al collab y se va a ver esto, digamos. Estas 3 líneas del principio. Esto presiona el botón de play, se le va a ejecutar esto, o por ahí le va a preguntar si ya Java está instalado o algo. Le va a poner con la letra Y y luego Enter. Se lo va a agregar. Yo, a ver, lo voy a correr de acá. Bueno, esto lo limpio. A ver si lo dejo correr. Bueno, este porque ya lo tengo instalado. Pero le va a ejecutar esa línea. Le va a decir una vez que esté instalado, se va aquí a RAM y disco. Presiona y dice conéctese a un entorno de ejecución alojado. Esto se va a desconectar y se va a tratar de volver a conectar. Y cuando finalice ya va a poder agarrar, y supongamos esto, y va a poder correr lo que son los programas, ¿no? Estos los ejemplos. A ver, Sí, en el Telegram están piñados los accesos al Drive y por ahí el otro Telegram que tengan de consulta. A ver si lo tengo acá. A ver. ¿Dónde se fue? Sí, a ver, ya lo voy a fijarme si lo tengo por acá en el Telegram. Sí, lo voy a piñar. A ver. Lo que es el curso de consultas. A ver. No, este no está. A ver, ya lo voy a piñar. Bien. Ahí debería verlo en el drive de consulta. Recording stopped.